directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Mateo capítulo 10, verso 5 en adelante. Quiero dejar una palabra de inspiración al corazón de ustedes. Esta noche va a tronar aquí. Y mañana con los líderes le aseguro que será poderoso en este lugar. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero definir la palabra espíritu, ya que voy a hablar del espíritu del reino. La palabra espíritu se define como ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, coraje, temperamento, vivacidad, ingenio. También se define como vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Sé que si nosotros tenemos espíritu como iglesia, el espíritu del reino, tenemos ánimo, un ánimo pronto. No necesitamos que se nos esté diciendo lo que tengamos que hacer. Tenemos valor, aliento, brío. Somos gente de esfuerzo, de coraje, de temperamento. Somos gente viva, ingeniosa, que tenemos en nuestro espíritu un deseo vehemente por hacer las cosas bien y por ir adelante. Juan el Bautista irrumpió el silencio de más de 400 años cuando dice Mateo capítulo 3 verso 2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Al sonido de la voz de Juan el Bautista, irrumpiendo el silencio, se estremecieron las tinieblas y también el infierno surgió una gran alarma. Lógico, había existido silencio y luego aparece un profeta extraordinario como Juan anunciando el evangelio del reino. Provocó a Satanás y a los demonios un conflicto. Luego aparece Jesús, el segundo Adán, vino con gran poder y autoridad, estableciendo su ministerio terrenal. Ahora Jesús aparece allí, primero para levantar al hombre caído, segundo para restaurarlo a la comunión con el Padre, tercero, restituirle el honor y la dignidad perdida a causa de la desobediencia, cuarto, para traer vida donde ha habido muerte, quinto, traer luz donde predominaron las tinieblas por muchos siglos, sexto, trajo poder donde reinaba la debilidad, por cuanto el hombre había sido cautivo por el mal, séptimo, Jesús trajo gracia y perdón donde gobernaba la culpa y la acusación del maligno. Al estudiar en las Escrituras y ver nosotros la vida de Jesús, encuentro 4 sobresalientes elementos en el espíritu del reino que quisiera hoy compartir. Sé que su pastor ha estado hablando mucho sobre el reino de Dios y quisiera dejar este momento una palabra importante. El primer elemento en el que podemos considerar de la vida de Jesús es el poder. La palabra poder viene del griego dunamis
que significa tener capacidad de Dios para llevar a cabo cualquier cosa. También poder significa autoridad, dominio, imperio, potestad. Yo no les he dado espíritu de cobardía, dice Dios, sino de poder y de dominio propio. Nos establecemos en la vida de la iglesia para desarrollar con poder una situación. Yo les presenté ese video porque yo creo, pastor, se lo voy a profetizar, Dios le va a dar a usted una de las congregaciones más grandes de esta nación de Panamá. Y se requiere para lograr hacer eso, levantarse con poder, levantarse en el nombre de Cristo para enfrentar las tinieblas y para derribar la obra del maligno y establecer con poder el reino de Dios en una ciudad como esta. Y Dios no solamente le va a dar una iglesia grande, le va a dar recursos. Y en los próximos años le vendrá gente de niveles que usted nunca creyó ni imaginó. Por cuanto Dios es fiel, dígalo, Dios es fiel. Y Dios es bueno cuando nosotros le creemos. Es que yo no inicié en un edificio para 20,000 personas. En 1977 inicié con mi esposa en la zona de prostitución de mi ciudad. En la ciudad nuestra había una zona o un barrio o una barriada donde estaba toda la prostitución de la ciudad. Ahí comencé en la calle, sin gente, sin edificio, predicando a los que iban y venían. Y yo le decía a los 21 años, hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ustedes tienen una idea de comenzar ahí hace 34 años. Y he visto a Dios como todo el poder que embargaba aquel lugar. Y luego con 8 años después quedar todo aquello vacío, en ruinas, pero la iglesia como un faro de luz alumbrando en medio del pecado y de la muerte que había reinado en ese lugar. Y sé y entiendo lo que estoy hablándoles. No vengo a hablarles palabras infladas o palabras de humana sabiduría. Vengo a hablarles de lo que he aprendido a través de este tiempo, cómo se puede establecer una iglesia poderosa, cómo se pueden comprar territorios, cómo se pueden construir edificios. Ustedes tienen dólares, nuestra moneda está a 20 por 1, es una moneda devaluada, pero yo no trabajo con el empira, trabajo con el Dios del cielo y de la tierra, que es rico, que es dueño de todo el universo. Así que el primer elemento del que vamos a hablar hoy, hablando específicamente de los elementos del espíritu del reino, es poder. El espíritu del reino es un espíritu de poder, un espíritu agresivo, no pasivo, sino agresivo, violento. Miren, ustedes nunca tienen que ser pasivos, ustedes tienen que ser atrevidos, agresivos, tener de nuevo como iglesia. A los hombres pasivos ni las mujeres los quieren. El hombre pasivo, la mujer lo desprecia por ser pasivo. Y en la vida cristiana es igual. La pasividad no es de Dios. Nosotros tenemos que ser dinámicos, gente viva, gente sólida, gente fuerte, pensando agresivamente sobre la obra de Dios. El espíritu del reino es un espíritu que nos impulsa a la conquista de los territorios que Satanás ha invadido y gobernado ilegalmente. Y entramos ahí para decirle, tienes que salir. Debo decirles que de eso se trata el poder. El poder que Dios nos da es para quebrantar la fuerza del maligno. Llegamos a un territorio gobernado por la droga, por la prostitución, gobernado por cualquier cosa, alcoholismo, lo que sea, y establecemos con el poder de Cristo Jesús la vida de la iglesia, el reino de Dios, y hacemos que las tinieblas retrocedan y la luz de Cristo va avanzando y va avanzando a medida que nosotros vamos penetrando. Para eso se requiere poder. Cuando tenemos el poder de Cristo Jesús, la vida se cambia. Yo he estado hablando a la iglesia todo este mes pasado y
sobre el poder del Espíritu Santo y están pasando cosas extraordinarias. Hambre, sed, la gente viniendo en la madrugada, en horas diferentes del día a buscar esa experiencia sublime, porque dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios no quiere una iglesia débil, sino una iglesia fuerte, poderosa como es Él. Una iglesia pujante que va hacia adelante haciendo la obra de Dios, derribando fronteras, barreras, obstáculos y todo lo que el enemigo levanta, argumentos y todo lo que el mal establece para que la obra de Dios pueda seguir adelante. Mateo capítulo 11, verso 12, dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, dígalo conmigo, y los violentos lo arrebatan. Amén. Dios quiere una iglesia así, viva, dinámica, fuerte, influyente, poderosa, que no tema a nada ni a nadie, sino que tenga la convicción de Dios para triunfar, para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Entre unos ejemplos que quiero considerar, el número uno es: Jesús invade la esfera del mundo religioso. Miren cómo es la obra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros penetrar en territorios del mundo religioso y del mundo de pecado? En Marcos 1:21, Jesús ha salido de ayuno y oración 40 días y 40 noches. Y cuando Jesús salió de ayunar, salió en el poder del Espíritu. Dígalo en alta voz: en el poder del Espíritu. Y llegó a la sinagoga de Capernaum. Y entraron en esa sinagoga en un día de reposo. Y al entrar en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? Nosotros, plural, habla de legiones. Dicen que una legión romana se compone entre 4 y 7 mil soldados. Imagínense cuántos demonios pudieron haber poseído este hombre. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué dijo o por qué dijeron: has venido para destruirnos? Sintieron pánico, sintieron terror, sintieron temores inmensos, porque durante una vida habían gobernado, durante una vida habían hecho lo que querían, habían poseído a la gente, habían destruido, habían matado, habían llenado enfermedades. Pero llegó la autoridad, llegó el poder, llegó la unción, llegó la vida. Y cuando Jesús llega, el diablo tiene que huir. Cuando llega la luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Cuando llega el poder, la debilidad tiene que huir. Amén, diga conmigo, amén. Cuando Jesús llegó, las tinieblas se estremecieron. Y esos demonios comenzaron a gritar: viene para destruirnos. Le pregunto siempre: ¿qué sintieron esos demonios? ¿Qué vieron en Jesús que sintieron que venían a destruirlos? Ellos sabían que había llegado aquel que tiene el poder de la vida y de la muerte, el que tiene las llaves de David, el que cierra y nadie abre, y el que abre y nadie cierra. Ellos se sintieron destruidos, se sintieron derrotados, acabados, porque llegó la autoridad de Dios. ¿Y por qué esos demonios estaban tan felices en el mundo religioso? Entre fariseos y saduceos, ese demonio estaba bailando y disfrutando del ambiente religioso. Porque así es, donde no hay poder. Sí. Tranquilos. En el mundo religioso los demonios disfrutan, los demonios bailan, pero cuando llega alguien con poder y autoridad, la fiesta se acabó. Dígalo, se acabó la fiesta.
Por eso Dios levanta siempre iglesias como esta, más que vencedores, para imponer su autoridad, su unción, su gloria, su vida, su poder, su manifestación, porque el diablo tiene que huir de un territorio como Panamá. No hay lugar, dígalo, no hay lugar para los demonios. Se requiere gente con unción, se requiere gente con autoridad, con dominio, con fuerza de Dios, para poder emprender un trabajo de conquista. La conquista no es un trabajo de niños, es un trabajo de gente con inteligencia, con autoridad de Dios, para echar fuera las fuerzas que han invadido ilegalmente un territorio. La tierra es de Dios y Dios quiere que la establezcamos, Dios quiere que conquistemos, Dios quiere que la gente que está poseída y la gente que está atormentada sea libre por el poder de Cristo Jesús. Para eso nos llena, para eso nos toma, para eso nos utiliza, para cambiar a esa gente en el nombre de Cristo. Lo que yo les mostraba en la cruzada, esa gente viniendo por multitudes año tras año, es lo que ha cambiado la vida espiritual de la nación. Para eso Dios nos da dones y capacidades, habilidades, para que podamos utilizarlos para gloria de su nombre. Cuando Jesús liberó a ese hombre, lo oyó que gritaba: ¿qué vienes a hacer? ¿Vienes a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Pero debo decirte, no es una nueva doctrina, es el poder del reino de Dios, es el espíritu del reino manifestándose en la vida de una iglesia. Como segundo punto, hablo sobre Felipe. ¿Quién era Felipe? Felipe revolucionando la vida de Samaria. Los judíos y los samaritanos tenían una guerra, una lucha, pero Felipe era un diácono, un diácono. Este hombre tenía características: lleno del Espíritu Santo, era de buen testimonio, era un hombre de fe y también era un hombre que tenía el poder de Dios, la gracia de Dios. Y después de atender las viudas, aparece en el capítulo 8 del libro de los Hechos, llegando a Samaria, a una ciudad pagana, una ciudad que no tenía realmente temor ni respeto de Dios, y llegó predicando a Cristo. Dice Hechos 8:5 en adelante. Llegó y predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía este hombre de Dios, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Yo estaba un día predicándole a la iglesia sobre este mensaje de Felipe, porque, pastor, a mí me llamaban 1, 2 de la mañana, y yo estaba una vez todo estresado, todo duro del cuello, ya me estaba muriendo, la gente me estaba matando. Había un endemoniado allá, me llamaban muy de madrugada, medianoche. Había un enfermo por aquí, que yo viniera. Y un día le dije a la iglesia: se acabó, ustedes me están matando. El poder que está en Felipe, el poder que está en Cristo, el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el poder que está en mí es el poder que también está en ustedes. La gloria que está en mí es la gloria que está en ustedes. Y les digo, declaro en el nombre de Cristo que de ahora en adelante nunca más me van a llamar, me dejarán en paz, y ustedes comenzarán a echar fuera demonios, a poner las manos sobre los enfermos, y ellos van a ser sanados. Ustedes van a comenzar a operar en el poder del Espíritu. Y la iglesia se cambió. Nunca más me llamaron. Hoy me dicen: pastor, quítese, déjenos. La iglesia no debe depender de un hombre. La iglesia es una familia, somos un equipo. El pastor es un líder guiando, pero entre ustedes tiene que haber gente de poder, gente de autoridad, que echa fuera demonios, que llega a un territorio y echa a los brujos y santeros que se vayan lejos, y los satanistas y toda esa gente maligna que se vaya lejos. Amén. Ese es el poder del reino. Dígalo conmigo: ese es el poder del reino. Ves un paralítico, pon las manos sobre él, ordénale que se levante en el nombre de Jesús. Pues unos días después llegó un muchacho a la iglesia: mi pastor,
quiero que me dé unos 3 minutos para testificar qué pasó. No, me dijo, me fui inspirado con la palabra que usted dio, yo la tomé, sabía que el poder de Dios estaba en mí. Había una mujer, dice, que yo sabía que iba a orar por ella, cerca de mi casa, estaba en silla de ruedas por años, y le ordené que se levantara en la silla de ruedas. Ella se levantó y le digo, ¿y dónde está? No te voy a dar 3 minutos, te voy a dar más. Allí estaba la mujer caminando entre la multitud. En ustedes está la vida, en usted está la gloria, en usted está la unción, en usted está el poder. Por eso, mire, pastor, yo cuando veo gente deprimida, a mí me afecta. Yo no entiendo la gente que anda toda cabizbaja, moribunda en la obra de Dios, debilitado. Ya me caigo, pastor, cállase de una sola vez, le digo. Porque ustedes tienen la unción de Dios, el poder de Cristo, la gloria del Espíritu Santo. Tienen la vida de Jesús. Ustedes no tienen por qué perder. No pueden andar deprimidos. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, nunca. Dígalo, somos más que vencedores en Cristo Jesús el Señor. Cada uno de ustedes es una antorcha encendida, alumbrando en medio de las tinieblas. Es una vida con autoridad. Jesús tuvo a la gente en aula de clases, compartiendo con sus discípulos en momentos íntimos. Pero luego le dijo, vayan, prediquen el evangelio del reino, echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos. De gracia recibieron, ahora den de gracia. La vida cristiana no es engordarse, es comer y dar de lo que recibimos. Es el ministerio, crecemos sirviendo, nos preparamos enseñando, sirviendo. La mejor preparación nuestra es poner en práctica lo que recibimos en clase. Entonces, Felipe aprendió mucho de los demás discípulos. Y ese hombre entró en la ciudad de Samaria echando fuera demonios. La ciudad estaba gobernada por el ocultismo. No sé si en Panamá hay ocultismo, pero en mi país, cuando comenzamos el movimiento, la brujería, el satanismo eran enormes. Y yo me enfrenté a toda esa mafia de mi nación. Los satanistas daban vuelta a la iglesia arrastrando latas en vehículos de lujo, porque son gente de mucho dinero, y gritaban consignas a Satanás diciéndole, vamos a destruir, vamos a acabar con ustedes. Y salíamos en el nombre de Cristo, vamos a terminar con ustedes. Salíamos afuera a hablarles en el nombre de Jesús. Los brujos y santeros dijeron que iban a matarme. Me mandaron a matar a mi casa, iban a darme veneno, me hicieron brujería. Mis autos aparecieron con sangre, manos de sangre, todos los vehículos. ¿Qué no hicieron para matarme, para arruinarme? Pero los que me iban a matar se murieron todos. Y yo estoy en Panamá esta noche predicando la palabra. Y después comenzó un crecimiento, una manifestación poderosa. Decimos gloria a Dios, amados. Dígalo, yo tengo el poder de Cristo Jesús el Señor para extender el reino de Dios. En los grupos de crecimiento, tú eres un líder. Levántate para ganar almas, para consolidar esas almas, para seguir creciendo en la obra de Dios. Tú no eres un debilucho que el viento vuela o que Satanás puede echar. Los verdaderos líderes de Dios jamás huyen, jamás abandonan, son fieles, son leales, se mueren peleando las batallas. Son gente definida en lo que creen, en lo que saben, en lo que conocen. De un aplauso más fuerte, celébralo, porque sí es hermoso. Así que Felipe revolucionó la ciudad de Samaria, porque a eso fuimos llamados nosotros, a cambiar el ambiente. El que domina el ambiente domina todo. El que domina el ambiente domina todo. Escúchenlo. Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Necesitamos volver a la oración, al secreto de Dios, al altar donde la gente viene a derramar su alma buscando la presencia de Dios. Así comenzó nuestro gran movimiento en Honduras, orando. En tercer lugar, voy a hablarles acerca del poder sobre la vida de Pablo. Pablo impactó Éfeso. Fue a Éfeso y por 3 años ese hombre revolucionó. Hechos 19:10 dice que continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia Menor,
judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Había una pasión en él y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Yo debo decirles a ustedes, este es el tiempo de los milagros y los prodigios. Los milagros no los trae aquel que viene allá a hacer alarde de las cosas. Los milagros están en ustedes, los milagros están en sus manos, los milagros están en sus declaraciones. Ustedes pueden hacer maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Yo le decía al pastor, nosotros hemos hecho ídolos de los hombres. Viene un músico, corremos todos. Viene un evangelista famoso, ahí corremos todos. Pero dándonos cuenta que en cada uno de ustedes hay un milagro de Dios. Hay una fuerza, hay un poder. Levante sus manos así, dígale, estas manos se pondrán sobre los enfermos y los enfermos sanarán en el nombre de Cristo. Hay algo en sus manos poderoso. Ahí está Dios en su vida, la unción de Dios en su boca. Dígalo, mis declaraciones son poderosas. Tan poderosas que dice la Biblia que por las declaraciones del justo la ciudad es bendecida. Todo lo que declare tu boca será hecho. En la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si tú declaras muerte, tendrás muerte. Pero si hablas vida, tendrás vida. Las declaraciones sobre el ministerio. Escuche, yo quiero hacer algunas declaraciones proféticas que deben quedar grabadas en las cámaras. Porque los años que vienen van a ser muy importantes para ustedes. Yo declaro delante de Dios en el nombre de Cristo que los próximos 5 años son los más poderosos de la vida de esta iglesia. El Espíritu Santo los va a sorprender con milagros, con prodigios, con manifestaciones, con líderes sólidos. Esta iglesia va a tejer redes fuertes, poderosas, que el maligno no podrá romper para que la cosecha no se pierda. Yo declaro que esta es una de las iglesias fuertes de esta nación y que no solamente será la casa de Dios aquí. Habrá una unción fuerte apostólica para enviar gente no solamente a las ciudades más importantes de Panamá, sino a otras naciones del mundo en los años venideros. ¿Lo creen ustedes? Esta es una plataforma de lanzamiento de hombres y mujeres a otras latitudes. Tienen que soñar. Levante la mano y griten los que sueñan aquí, porque el que no tiene sueños está muerto en vida. Dígalo, yo tengo sueños espirituales, tengo sueños. Aleluya. Allá por 1997, 98, comencé a enviar los primeros hombres a tomar ciudades. Hoy tenemos iglesias de 3, 4, 5 mil personas en Honduras. Las más grandes ciudades tenemos iglesias representativas. La gente que estaba allí, que un día le dijimos, ustedes irán al ministerio. Cuando se los dijimos no creían, pero Dios los tomó, los levantó. Necesitamos gente que crea, que sean instrumentos útiles, ligados al hombre de Dios. Lo único que le voy a pedir, nunca se tiren por la cerca. Entren por la puerta y salgan por la puerta. Nunca dividan la obra de Dios. Nunca le causen dolor a la iglesia ni al pastor. Lo bendito de la gente es cuando la gente viene al pastor y le dice, pastor, creo que llegó mi tiempo, envíeme. Que no los enganche nadie diciéndole que ustedes tienen potencial y que se vayan con ellos. Ustedes tienen que ser leales. La lealtad, escúchelo, la lealtad es un compromiso de fidelidad que obtenemos para defender lo que creemos y en quienes creemos. No hay cosa más linda para una iglesia que ser fiel y leal a sus pastores. No hay muchos amenes. No hay nada más grande. Esa es la bendición de su vida y de la vida de su familia. Nunca dividan la obra de Dios. Nunca se vayan atrás de malvados que dicen que tienen llamado y que van a extender ministerios y que dejen la iglesia. Nunca dejen la obra de Dios, que el maligno nunca los engañe. Por eso tienen que crecer para no ser engañados. Pablo estremeció Éfeso. Necesitamos gente que tenga esa valentía, esa fuerza de tomar territorios. Dice la palabra que Éfeso estaba siendo gobernada por fuerzas de ocultismo. Y Pablo entró allí. Dice que la gente comenzó a llevar sus delantales
y los paños de su cuerpo, y las enfermedades se iban de la gente, y los espíritus malignos salían. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Puso a la quiebra los plateros que construían las estatuillas de la diosa Diana con la predicación. Decía: no son dioses los que se hacen con las manos. Y la ciudad salió en una revolución, toda la ciudad, y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Había una lucha en la ciudad, una lucha espiritual fuerte, porque un hombre ungido había llegado. Es que el diablo disfruta y goza cuando no hay hombres ungidos con poder de Dios que se le opongan a hacer la obra del Señor. Y en el verso 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por eso el apóstol de los gentiles dice a los corintios, y en el capítulo 2 verso 4 de la primera carta: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Cristo Jesús el Señor. Qué lindo es el poder en la vida de una iglesia. Una iglesia con poder es una iglesia grande. El segundo elemento es la misericordia. Déjenme hablarles un poco de la misericordia. La palabra misericordia es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Y el hablar de compasión, que está ligada a la misericordia, la compasión es amar miseria, es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración del amor, acompañado de un deseo vehemente de ayudar. Es un profundo sentimiento, literalmente sentir con las entrañas. Es algo que viene un sentimiento muy profundo. Dios siente compasión por la necesidad extrema de las personas. Dios es misericordioso y compasivo. La compasión fue una de las grandes virtudes y campañas de Cristo Jesús. Cristo encarna esa compasión divina, y también la exterioriza en hechos y en palabras. Mateo 9:36 dice que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Saben que una de las cosas que contribuyó mucho con mi vida y liderazgo es que en los primeros años comencé a sentir un dolor, pero un dolor por la gente, un amor por la gente y un dolor por los perdidos. Y yo comencé a llorar en el altar de Dios: sálvalos, Padre, ayúdame a tocarlos. Estaba conmovido. Yo me encierro 20, 25 días a orar antes de una cruzada, a buscar el rostro de Dios y a clamar: salva las almas, mueve las almas. Nunca en mi país, ni extranjeros evangelistas con todo el dinero del mundo han podido mover las multitudes que Dios ha movido conmigo. Porque no se trata de fama, se trata de tocar el corazón de Dios para que Dios haga la obra. Pero Dios puso compasión, llorando por la gente: salva a los perdidos, salva a los homosexuales, salva a los extraviados. Y un día yo estoy predicando en la iglesia, en una cruzada en el estadio, y predico por satélite a toda la nación. Y decía: no importa quién tú seas, un robaautos, un narcotraficante, uno del crimen organizado, Jesús te ama y quiere perdonarte. Y yo terminé el sermón hablando de Pablo, su conversión. Al día siguiente, en la tarde, había un hombre a las 4 de la tarde en lo que fue una vieja carpa que teníamos. Ese hombre llegó allí fuerte, trigueño, de pies así como la mía, y me abrazó y empezó a llorar. Yo tenía imagínense, una camisa blanca bonita, y el hombre está llorando aquí, pero yo lo abracé sin conocerlo. Es raro eso, ¿verdad? Yo le dije: llore, llore. Y después me dice: mire, me dijo: es que yo escuché su mensaje ayer y desde que lo escuché estoy llorando. Yo soy un
narcotraficante, soy un asesino a sueldo. Me pagaban $50,000 para ir a matar a un hombre a El Salvador, pero escuché su mensaje, no he dejado de llorar toda la noche, estaba con grandes ojeras. Me dijo, yo soy hombre, ¿por qué lloro? Es que no entienden lo que el Espíritu Santo de Dios hace, es maravilloso. Él estremece el corazón de los hombres. Dígalo, Él estremece el corazón de los hombres. Y otro día estoy predicando en el estadio y un hombre está en un motel de la ciudad con una mujer ajena y le digo, adúlteros, conviértanse a Cristo, abandonen a esas mujeres ajenas que no les corresponden. Y apagó el televisor y se enojó y no hizo nada con la mujer. La mujer bravísima porque el hombre no le funcionó. Y salió el hombre, llegó a la iglesia, quería conocerme, se convirtió a Cristo. Hoy es uno de nuestros grandes pastores en una ciudad. Tiene más de 1,000 personas pastoreando en una ciudad cercana. Porque Dios es así, dígalo, Dios es así, maravilloso. Es que la iglesia tiene que recuperar la compasión. Si ustedes no aman al perdido, dejan de ser como Jesús. Si la iglesia pierde la sensibilidad y la compasión, perdió lo más importante. Estamos para ser sal de la tierra y para ser luz de este mundo. Si no amamos al perdido, la iglesia ha dejado de ser sensible y ha dejado de ser como Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, oren, porque a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es una de las cosas más lindas. Yo estaba estudiando y escribí el capítulo 7, verso 11 de Lucas. Dice que Jesús iba por la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos discípulos y una gran multitud que le seguía. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Qué cuadro eso me toca? Miren, no hay nada más bello que una iglesia amando a la gente. Si ustedes no aman a la gente, de nada sirve ser iglesia. Cuando uno pierde este propósito en la vida, perdió todo. Estamos aquí no porque somos buenos, estamos aquí porque Jesús nos ha salvado, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nosotros debemos tenerla de aquellos que también están extraviados y perdidos en este mundo. ¿Qué es lo que hace grande a un pastor y a su liderazgo? Es el amor. Es el amor por la gente. Miren, Jesús vio a la viuda, Él pudo ignorarla. Y el hombre había muerto, había perdido a su esposo, ahora perdía a su hijo. Y Jesús la vio y se acercó a ella. Yo creo que le dio una palmadita y le dijo, no llores. Aquí está el que tiene el poder de la vida y de la muerte. El que es resurrección y vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero llegó y debió darle algún abrazo, pero la tocó compasivamente y le dijo al muchacho, levántate. Y se levantó y se lo entregó a ella vivo. Es que es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es tocar con la compasión la vida de las personas. Nosotros viajamos con mi esposa, que es parte de su proyecto, a todos los grupos indígenas de Honduras. Y viajamos llevando brigadas médicas, alimentos, vestuario, calzado. Y le hablamos a los indígenas que han sido muy católicos. Pero cuando llegamos tocándole el corazón con brigadas médicas y les predicamos a Cristo, ellos vienen llorando a los pies de Jesús. Qué trabajo más hermoso. Es que la compasión es el trabajo más grande que una iglesia puede hacer. Jesús pasó por Jericó, y voy a ser rápido para hablarles sobre eso. Y en Jericó encontró a un hombre, según Marcos 10:46. Ese hombre era un ciego, Bartimeo. Y cuando Jesús pasó por allí, las multitudes a los lados, es que los hombres iban a 3 fiestas judías, era de ver la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Entonces cuando iban, el rabino iba enseñándole a los hombres que iban por el camino y las multitudes alentando a los hombres. Así que en Jericó había gritos, alabanzas y todo.
pero se escuchó al fondo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, dijo un escritor, que era como un aullido instintivo del alma, un aullido como aullido animal, gritando desesperadamente. Era un ciego que nunca había visto y ahora oyó que Jesús pasó por ahí, sabía de sus milagros, comenzó a gritar, pero los que iban con él decían: no molestes al maestro, cállate. Es que miren, si el pastor es un hombre compasivo, yo conozco al pastor Antonio, es un gran hombre, por eso Dios lo ha bendecido. Demos un aplauso a Dios por él, por su esposa, por sus hijos, que estoy feliz que están integrados en el trabajo de Dios. Cuando hay un hombre de Dios compasivo, los líderes tienen que ser compasivos. Los líderes tienen que pensar como él, querer como él, vivir como él vive, sentir lo que él siente. No hay cosa más triste que tener gente extraña a su lado. Es que yo un día fui yo quería hacer un reconocimiento a Gigi Ávila. Perdonen que mencione nombres, no es ético. Pero un día yo sentí ese hombre hacerle un reconocimiento en mi país, en una cruzada por todo lo que él sembró en las Américas, y declararlo embajador de las naciones. Y él tenía un hombre allí. Me dijo: usted no puede verlo. Le digo: vengo desde Honduras para ver este grande hombre y traigo una invitación que le va a agradar. Me dijo: no puede verlo. No puede verlo. Y no pude verlo. Regresé a mi país descorazonado y me di cuenta que tristemente siempre hay gente mala y negativa en los ministerios. Quiera Dios que no haya ese tipo de personas aquí, sino que todos tengan un corazón para abrazar a la gente que necesita del amor de Cristo Jesús. La gente le decía: cállate, no molestes al maestro. Pero Jesús, que va por el camino, se detuvo. Jesús, entre los gritos y los aplausos, oyó la voz, oyó el grito instintivo de Bartimeo y se detuvo. Es que donde hay dolor siempre Jesús se detiene, siempre se ha detenido y siempre se detendrá. Una de sus características es la compasión, y su iglesia debe brotar de su alma la compasión. Eso es lo que nos tiene en el mundo: ser compasivos, ser amorosos. Y se detuvo y dijo: llámenlo. Pero el que mandó Jesús es excepcional. Qué lindo es una iglesia con mandaderos así, con embajadores así. El que llegó allá le dijo: levántate, te llama. Levántate, te llama él. Pero él fue con un espíritu lindo: levántate, te llama él. Y de inmediato aquel tiró la capa que cubría a los, que identificaba a los ciegos. Dijo: si él me llama, nunca más seré ciego. Bendito sea el nombre del Señor. Desde ese momento recibió la vista. Pero el punto en el que quiero que pensemos: le va a venir gente a usted de todo tipo, buenos y malos. Ese es el reino de Dios. Pero la escogencia no es suya. El trigo y la cizaña van a estar en la iglesia. El único que puede separarla es Cristo Jesús en el día final. Pero ustedes tienen que abrazar a la gente que viene. En la iglesia es como un hospital. Vienen amargados, frustrados, endeudados, afligidos, como los que vinieron a David en el fuerte. Pero el deber de la iglesia es amarlos, es mostrarles la gracia de Dios, el amor de Cristo, es formarlos y convertirlos en generales de este ejército. Diga conmigo: amén. Compasión. Número 3, pasión. La palabra pasión se define como fuego ardiente que está introducido hasta los huesos. Mateo 9:35. Quiero hablarles de mi líder, de su líder. Quiero que vean ustedes la categoría, la pasión que había en la vida de Cristo, que debe identificarnos a nosotros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 4:40, miren eso. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Sobre cada uno. Lucas 4:41.
También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que era él el Cristo. Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y algo que me hizo llorar fue el Marcos 1:32 y 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Escúchelo. Toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Qué acontecimiento más poderoso? Pero Jesús fue por pueblos, ciudades, aldeas, caseríos, bajo el sol, bajo el frío del desierto, que en Israel hay fríos terribles que calan los huesos. Hay días en Israel que usted no ve ni siquiera la palma de su mano. Todo es un polvo que cubre la ciudad, el polvo del desierto de Judea. Pero a Jesús nunca le importó las inclemencias del tiempo ni las condiciones. Había un deseo vehemente en su espíritu, una pasión por tocar al enfermo, al necesitado, por predicar el evangelio, por levantar al caído, por resucitar muertos, por hacer la obra de Dios. Es la pasión que nosotros tenemos que recuperar en este tiempo. Líderes que hablen a tiempo y fuera de tiempo, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en la calle, en los buses, en las universidades, donde sea. La palabra de Cristo Jesús tiene que estar en su boca. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. La pasión del alcance de multitudes, la pasión por tocar la gente, por transformar la vida de personas. Y dice el verso 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Le conocían. Cuando uno ve la pasión de Jesús, les he hablado de poder, de compasión, pero también de pasión, que son elementos que la iglesia requiere para establecer con poder el reino de Dios en la vida de una nación. Y un cuarto punto: la paternidad. Un padre en latín es pater, significa progenitor, nutridor, patriarca, el que inicia una estirpe, una simiente. Cuando nosotros vemos a Jesús en Marcos 3:13 y 14, dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Esa conexión que es grande en la vida de una iglesia. El pastor, más que un predicador, es un padre, el que levanta una simiente, el que nutre la vida de los hijos a través del tiempo, enseñando, predicando, instruyendo a través de la palabra. Cuando usted ve al pastor como un hermano, usted tiene una concepción en la vida, pero cuando lo ve como un padre, tiene otros conceptos. Eso es lo que somos, padres espirituales en la iglesia. Cuando usted ve al pastor como un padre, va a amarlo, va a honrarlo y va a respetarlo. Amén. Cuando usted ve al pastor como un padre, usted será bendito y su familia será bendita, y él está heredando a sus hijos respeto, conciencia en la vida espiritual. Yo quiero que piensen que más que un pastor, el hombre de Dios es un padre abnegado. Él llora. ¿Cuántas veces ha llorado el hombre de Dios aconsejando una vida? Yo soy consejero por 34 años y yo he sido muy llorón. Lloro con las parejas. Cuando veo matrimonios que se parten en pedazos, yo sufro mucho. Sufro viendo a los padres cuando los hijos se le van. Lloro con ellos.
Es parte de nuestra vida. Somos más que pastores. Amamos a la gente. Si no fuese así, nosotros tiraríamos a la borda todo de un día a otro, pues el ministerio es la labor más difícil. Comprenderlos a todos, soportar un montón de gente con carácter complicado. Pero el amor nuestro nos hace soportar, nos hace perdonar, nos hace ayudar. Yo tengo un anciano en la iglesia que es uno de los grandes líderes. Es el que predica en mi ausencia. Pero no siempre fue así. El hombre, yo tuve problemas con él. Él me hizo la vida difícil en el pasado. Y lo soporté, lo toleré, lo perdoné, porque sabía que había un potencial en él. Y un día me dijo llorando en un tiempo de ayuno: yo lo bendigo, usted es mi padre, porque usted pudo patearme y echarme de aquí en el pasado, pero no lo hizo, me amó, me soportó, me toleró. Dijo, por amor, dijo, yo no lo veo a usted como un hermano ni como el pastor de mi vida, usted es mi padre. Y ha sido un hombre fiel, cambió su vida. Solo un padre puede hacer eso. ¿Cuántos tienen hijos? Yo le digo una vez a mi madre: mamá, ¿por qué no deja a ese hombre que se muera? Ay, negrito, me dijo, cuando tengas hijos vas a saber lo que es tener hijos y cómo se aman los hijos. Y los difíciles se aman con mucha compasión. Eso tuve que aprenderlo yo como padre. En la vida espiritual es igual. Necesitamos aprender eso. Jesús fue un padre para sus discípulos. Él se invirtió, Él se dio a sí mismo por ellos. Impartió unción, vida, poder, autoridad, dones, ministerios. Él se despojó de lo suyo para dárselo a sus discípulos en la tierra. Eso hace un padre. Pablo dice en palabras muy sabias, hablando sobre paternidad a la iglesia de los Corintios, 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Un pastor no busca lo de la gente, busca a la gente por amor. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.